Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la ANEF. ¿Qué tal, amigos y amigas, compañeros y compañeras de ANEF? Sean todos bienvenidos al primer programa de este año 2025. Y estamos con nuestro querido Esteban Silva Cuadra, que él es de la agrupación Chile Mejor Sin TLC, ¿no? Así era. Me lo aprendí. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Esteban, ¿cómo estás? Muy bienvenido. El primer programa del año. Bueno, en primer lugar, Harold, muchísimas gracias por esta invitación y desearte a ti y a todas y a todos los que nos ven y los compañeras y compañeros de la ANEF un gran, feliz año 2025 y que sea un año de avances para las conquistas de las y los trabajadores y los derechos de nosotros, las y los trabajadores y del pueblo de Chile. Así es. Bueno, Esteban, antes de comenzar con el tema que quiero que conversemos hoy, que tiene que ver con el BRICS, esta nueva economía, ¿no es cierto?, de los países del sur, por decirlo de alguna forma, aunque no son todos del sur, porque hay unos del hemisferio norte, pero no están alineados con los yanquis, con Estados Unidos. Antes de entrar en eso, me gustaría saber cómo está Chile Mejor Sin TLC. ¿En qué están? Bueno, partiendo un año, luego de un año nuevo, luego un año muy difícil, porque lamentablemente, y a pesar de la posición esgrimida por Chile Mejor Sin TLC, pero también por la ANEF y también por la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile, es decir, por las principales organizaciones de trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como a nivel privado, de organizaciones sociales, campesinas, medioambientales, como las nuestras, que también agrupan a federaciones y confederaciones de trabajadoras y trabajadores, que también son parte de la Internacional de Servicios Públicos, en el caso de Chile Mejor Sin TLC, como la Confusan, la FEPRUS, etcétera, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, el gobierno avanzó en la aprobación, ¿no? Aprobado por los votos de la derecha, por supuesto, pero también con votos de la coalición oficialista, con muy pocos votos en contra en la Cámara de Diputados, que yo quiero relevar, porque son votos de posiciones dignas, soberanas, ¿no? Que escucharon a las organizaciones sociales y de los trabajadores, y en el Senado, lamentablemente, solo con abstenciones, ninguna voto en contra. Debo decir que no estaba la senadora Campillay, que había anunciado que iba a votar contra, pero no estaba físicamente, por razón. Uh-huh. Pero bueno, en síntesis, lamentablemente se aprobó un acuerdo de modernización Chile-Unión Europea que nosotras y nosotros lo consideramos, y las organizaciones de trabajadores, las principales de Chile, que es una transición, que es un acuerdo, ¿no? Que fortalece la concepción de transición energética, pero en favor de las grandes corporaciones europeas y las empresas europeas, y no en favor de Chile y la soberanía económica y de las y los trabajadores de Chile, ¿no? Y de sus lógicas productivas. Ajá. Es un tratado neocolonial, como lo hemos planteado. Pero bueno, seguimos igual. Este año vamos a tener en Santiago de Chile, en el mes de mayo, un gran evento latinoamericano y caribeño de todas las redes que adversamos los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, que estamos movilizando organizaciones de trabajadores, organizaciones sociales, medioambientales, y vamos a tener en Santiago de Chile un gran encuentro para poner a punto una nueva estrategia de movilización para defender los derechos económicos, sociales, laborales, productivos, medioambientales, etcétera, de nuestra soberanía económica, que ha sido nuevamente conculcada, creo, con un acuerdo que es negativo para Chile, eso queremos decirlo con toda franqueza. Pero no perdemos la esperanza, porque sabemos que hay muchos temas que seguir velando por los intereses de las y los trabajadores. Hay que seguir movilizados, hay que tomar nuevas fuerzas, hay que generar nuevas alianzas, nuevos niveles de movilización, de toma de conciencia, sobre todo. Yo creo en esa perspectiva, que creo que es uno de los grandes problemas, porque cuesta mucho, ¿no? Que muchas veces el trabajador, la trabajadora,
que está sindicalizado, ¿no? Porque ni siquiera hablo de que aquellos que no se sindicalizan. Es más, todavía complicado, ¿no? Tome conciencia de que estos tratados bilaterales de inversión o tratados de libre comercio, ¿no? Tienen una abierta vinculación con sus condiciones laborales, con sus ingresos, con los derechos económicos y sociales de las y los trabajadores manuales e intelectuales, que somos la gran mayoría de las y los trabajadores de Chile. Entonces, tenemos que seguir tomando conciencia, tenemos que seguir generando, tenemos que hacer además que la clase política, y digo la clase política o la élite, quiero usar ese término, sí, ¿no? Que se ha transversalizado y se reproduce a sí misma, ¿no? Sea capaz de escuchar y absorber y responder a los intereses de las mayorías trabajadoras de Chile. Porque hace un tiempo atrás se formó el BRICS, ¿no es cierto? Que las siglas entiendo que son Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Claro, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Correcto, efectivamente conformada con ellos. Y hoy día, es el BRICS? Sí, y hoy día es una confluencia, un acuerdo económico, político, comercial, ¿no? Que está en ciernes, ¿no? Que está en proceso de estructurarse y proyectarse, que los BRICS hoy día, ¿no? Representan más del 40% de la producción de la riqueza global del mundo y más del 50% de la población que habita este planeta. Estamos hablando además de las economías emergentes importantes de los países del sur global, ¿no? Los BRICS fue originalmente conformado con una gran iniciativa, ¿no? Entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en el África, ¿no? Hoy día hay otros países que, recordemos que el 2023 se amplió, ¿no? A países como Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Y ahora, recientemente, ¿no? Reunidos en Rusia, se ha invitado a una cantidad también importante de países del sur global a formar parte como estados asociados de estos BRICS que ya se habían ampliado, ¿no? Países tales como Argelia, en el norte del África, que es uno de los países más importantes, el país más grande del África, en el África del norte, pero del África, ¿no? Con una economía además creciente, entre los países más grandes del África, junto con Sudáfrica, Egipto. Y otros países de Egipto. Cuba, que fue invitado. Cuba, mira, qué importante como eso. Estado asociado, ¿sí? Qué importante que se presente. En fin, o sea, lo que quiero decir con esto es que los BRICS son crecientemente además han constituido un banco del desarrollo, ¿sí? Que permite además ir construyendo un mecanismo de inversiones para el desarrollo en una perspectiva de mayor autonomía, en una perspectiva de procesos de reindustrialización e industrialización sostenido, ¿no? En la búsqueda, por tanto, de generar mejores condiciones productivas, institucionales, ¿no? Para generar comercio justo e intercambio más justo entre los países del sur global o periférico también y el norte capitalista central, le hace particularmente los países de la Unión Europea, que son los grandes aliados además de los Estados Unidos de América, en el campo de los países desarrollados del capitalismo del norte, ¿no? Del mundo, ¿no? Por lo tanto, aquí hay también, este Banco del Desarrollo lo preside una expresidenta de Brasil, como es Dilma Rousseff, pero además está la perspectiva de ir construyendo, ¿no? Un acuerdo o acuerdos que permitan, ¿no? Reemplazar el dólar como moneda de intercambio, particularmente en el comercio internacional a partir de estos países, respecto no solo de bienes y servicios, sino que estamos hablando también en temas bien importantes
y geoeconómicos y geoestratégicos como son los temas de hidrocarburos, particularmente gas, y las nuevas energías que no fósiles, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un primer elemento muy importante de esta ampliación de los BRICS. Es cierto que no es tampoco todavía, ¿no?, un organismo alternativo, ¿no?, pero vaya va. En todo sentido de la palabra, pero Claro. respecto de un sistema económico mundial y a instituciones que nacieron como resultado de la posguerra de 1900, de la Segunda Guerra Mundial del 1945, ¿no? Donde se fueron constituyendo una serie de instituciones que tenían una hegemonía clara, como resultado de la correlación en que emergió el mundo posterior a la guerra contra el fascismo nazi, ¿no? Sí, claro. Y luego la instalación y crecimiento de el conflicto este-oeste, entre lo que fue el campo del socialismo real, como se llamaba, ¿no? Sí. Bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos y los países de la Comecon, el campo socialista, versus ¿no? Los Estados Unidos de América y sus aliados de la OTAN, ¿no? Claro. La Organización del Atlántico del Norte, que siguen siendo sus grandes aliados. Sí, claro. Los vemos hoy día seguir en una política conjunta, ¿no?, guerrerista, ¿no?, desde mi punto de vista, y que pone en peligro también incluso las bases mismas de una paz mundial cada vez más golpeada y en peligro de escalar incluso hacia un conflicto a una tercera guerra mundial de proporciones mucho más devastadoras, si es que adquiere también componentes nucleares y de armas de destrucción masiva de esa naturaleza. Estamos viviendo un momento, Harold, muy complejo porque estamos en el tránsito entre un mundo unipolar, conducido por una potencia hegemónica imperialista como los Estados Unidos de América, pero bajo, ¿no?, que subordina a otros actores como lo que es la Unión Europea, que son todos además miembros de la OTAN. Digamos que la OTAN además el comando, ¿no?, táctico y estratégico, no solo de activación eventualmente militar, sino que de planeamiento, ¿no?, lo componen estos países y las Fuerzas Armadas de estos países y las élites de estos países y el complejo militar industrial que generan estos países para calentar la economía, ¿no?, vendiendo armas y la industria de armamento, ¿no?, etcétera, pero están siempre bajo la dirección y comando central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y del Deep State, es decir, ¿no?, las estructuras imperiales profundas de los Estados Unidos de América. Y lo estamos viendo, y por eso lo vinculo con los BRICS, porque lo estamos viendo también con diferencias geopolíticas, porque estamos en este tránsito, este mundo unipolar, hacia un mundo multipolar, pluripolar y plurifacético, en el sentido de que tiene diversas, no solo miradas, inspiraciones y poderes que son crecientes. Bueno, uno de ellos ciertamente en el campo de los BRICS, pero en sí mismo es el crecimiento exponencial, ¿no?, de la China, en términos comerciales, económicos, el gran soporte del BRICS, tecnológico, ¿no?, definitivamente, y que pronto, si no ya está haciéndolo, está alcanzando, ¿no?, los niveles de producción y de crecimiento y de PBI respecto del occidente capitalista hegemónico central, ¿no? Pero además estamos frente a disyuntivas estratégicas, geopolíticas, que demuestran que esta tensionalidad entre, ¿no?, una lógica unipolar versus una perspectiva multipolar en la cual los BRICS juegan un papel emergente, real, también, vaya que también son países que tienen sus propias contradicciones, sus propios equilibrios, sus propias geopolíticas, y a veces están incluso en conflictos
regionales o locales, algunos de ellos, incluso entre ellos, ¿no? Sí. Porque así es la política de relaciones internacionales hoy día moderna. O sea, uno no pudiera mirarla con un prisma sesgado de la Guerra Fría este-oeste, pero también otra cosa. no podría mirarla con un prisma como fue, que no era solo este-oeste, como el del norte-sur, o los países de los movimientos no alineados. Varios de estos países que están en los BRICS. Ahí estaba Yugoslavia, la India. Exactamente, acuerdo, ¿no? la India, Argelia. Argelia también. Entre los más importantes o más dinámicos, por supuesto, pero tampoco podría mirarlo, pero también hay en los BRICS, ¿no? Una cierta herencia de ese mundo. Correcto. Entre lo que se llama el segundo mundo, es decir, el campo socialista, soviético, de las repúblicas socialistas federadas, ¿no? O que eran parte de la Comecon, ¿no? Y el movimiento de los no alineados. Pero en fin, todo esto trasciende, como estábamos hablando, Harold, pero solamente para terminar esta primera reflexión, es tan importante este inicio, este dinamismo que están adquiriendo en el plano del comercio, la producción, la ciencia y tecnología, ¿no? Y los mecanismos para la inversión al desarrollo con lógicas de soberanía económica y productiva, ¿no? Como el que se propone el Banco para el Desarrollo de los BRICS, presidido por, como dije, Dilma Rousseff, la expresidenta del Brasil, ¿no? Pero es tan importante porque además hay rasgos de disputa y de reacomodos más estructurales de geopolítica, no solo de economía, de intercambio económico, ¿no? Y productivo. O sea, a ver, tengamos claro que la OTAN, Estados Unidos y los países de la Unión Europea juntos están desarrollando una guerra en el territorio ucraniano, o sea, que implica a Ucrania en contra de Rusia. Correcto. Y todos los días estamos viendo, ¿no? Tanto en las informaciones muy distorsionadas de los grandes medios de comunicación hegemónicos occidentales, que incluyen a todos los de América Latina y de Chile en particular, ¿no? ¿No? Estamos viendo desinformaciones, por no llamarlas informaciones, ¿no? De lo que está ocurriendo respecto de esta confrontación, de esta guerra que enfrenta a la OTAN contra Rusia en territorio ucraniano y que tiene enormes, ¿no? Proyecciones y ya tiene impacto a nivel de la producción, a nivel económico, a nivel del precio de los commodities, de los fertilizantes, por citar algunos, etcétera. Y al mismo tiempo estamos en el Oriente Medio, ¿no? Con Israel. Estamos viendo, ¿no? Que esos mismos aliados de la OTAN, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, están y siguen siendo cómplices, ¿no? Y sosteniendo, porque lo sostienen con millones y millones de dólares, de euros, al igual que lo hacen con Ucrania, sostienen a el gobierno ultraderechista y fascista, diría yo, de Benjamín Netanyahu, Israel, en su genocidio mortífero, asesino, devastador de la Franja de Gaza, pero que también no solo en un genocidio que estamos viendo a vista y paciencia, con una Naciones Unidas impotente, porque finalmente en el Consejo de Seguridad esos países tienen derecho a veto, es decir, Estados Unidos, miembro de la OTAN, Francia, miembro de la OTAN, ¿no? Por nombrar alguno de ellos, Alemania, son países que tienen derecho a veto y han vetado de manera sistemática todas las resoluciones en los últimos meses, desde el 2023, las que se pudo avanzar, que no solo planteaban un cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza y también en la Cisjordania, ¿no? Y también, por supuesto, esto ha adquirido otro contorno porque ha escalado, ¿no? A un bombardeo brutal contra el Líbano, y bueno, también contra Siria, lo hemos visto ahora, después de los dramáticos acontecimientos de Siria, que es otro tema también de la mayor complejidad, también los ataques
contra Irán, ¿no? Ujú, En fin, perpetrados por el gobierno de Israel, el gobierno sionista, ultraderechista de Netanyahu. sí, claro. Pero estamos viendo todos los días que estos mismos países, miembros de la OTAN, finalmente surten de millones de recursos, de armas, de municiones a Israel en su propósito genocida. Y vemos que las Naciones Unidas está sencillamente paralizada porque, insisto, en el Consejo de Seguridad y en otras instancias, pero el Consejo de Seguridad supuestamente nacido bajo la lógica de la posguerra del 45 para Sí, claro. implementar la paz, para permitir justamente resolver por la vía pacífica los diferendos y también para apoyar los procesos de autodeterminación y descolonización que se dieron particularmente de la década de los 50, de mitad de los 50 hacia adelante, ¿no? Correcto. Y nada de eso está funcionando. Hoy día, por ejemplo, el Consejo de Seguridad lo preside desde el 1 de enero Argelia, hasta finales de enero, y ya está planteando dos temas, ¿no? Importantes. Uno respecto, obviamente, a la situación de genocidio del pueblo palestino, y otra a la situación de bloqueo a la autodeterminación del pueblo saharaui, ¿no? En el Sahara, ¿no? Sí, a propósito Claro, de que claro. ha ocurrido hace pocos Claro. días atrás una muy infeliz, en mi opinión, participación de algunos parlamentarios chilenos, senadores y diputados, y lamentablemente la presidenta de la Cámara de Diputados, que viajaron a a Marruecos, pagados e invitados por la monarquía de Marruecos, que es un régimen autoritario, que eso no es una democracia, como es Marruecos, a el Congreso del Futuro, financiado por Marruecos también, es lo más insólito, en su versión. Y Marruecos debe ser pro-OTAN, me imagino yo, ¿no? Es completamente pro-OTAN, está completamente alineado, siempre lo ha sido. No hay que olvidar que Marruecos, durante la dictadura de Pinochet, Marruecos votaba alineado junto con Estados Unidos, la mayor parte de las veces, Israel y la Sudáfrica del apartheid, siempre correcto. a favor de la dictadura de Pinochet, o oponiéndose a las medidas de rechazo o de condena a la dictadura militar de Pinochet. Ese es Marruecos. Y entonces quiero tocar esto porque lamentablemente le regalaron un mundial y le acaban de claro, también, porque lamentablemente, mira, el día 21 de diciembre pasado, ¿sí? Y lo digo porque yo ese mismo día 21 estaba en los campamentos de refugiados saharaui en Argelia. Ah, ¿no? ya. Sí. Tremendo. Y tuve la posibilidad y el honor que me recibiera el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, que es secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, el mismo día en que la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Carol Cariola, junto con 3 senadores de derecha, el señor Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, la senadora Jimena Rincón y el señor Matías Walker, que son de Demócrata, que todavía es un partido en formación, o casi en extinción, ¿no? Pero lo más lamentable, y quiero tocar esto porque Chile creo que tiene que tener mucho cuidado en no meterse en favor de quienes violan la legalidad internacional. Las instituciones o los representantes de Chile, porque en este caso estamos hablando que son parlamentarios, ¿cierto? No representan al gobierno de Chile, pero sí han sido electos por la soberanía popular. Eso es lo que ocurrió, fue que la presidenta de la Cámara con estos 3 senadores de derecha viajaron desde Rabat, que es la capital de Marruecos, donde habían sido invitados previamente, a 1.630 kilómetros, ¿no? A una ciudad saharaui, ¿no? Dakhla, que se llama, ¿no? Pero que está bajo ocupación militar y colonialista por parte del régimen feudal de Marruecos. O sea, y ahí se violan en esa ciudad de manera permanente los derechos humanos, particularmente de las mujeres, fíjate, saharaui, defensoras de derechos humanos, bueno, hombres, mujeres, niños y adultos mayores. Y digo esto porque
Nadie habla de eso. Una cosa es que ellos vayan a Marruecos. A mí no me gusta, porque desde el punto de vista, la política debería tener ética y moral Correcto, también. Créeme que aunque esté pasada de moda, yo no creo. Yo creo que justamente cuando no tiene ética y coherencia es cuando se desprestigia la política. Pero en fin, Correcto. pero por último, ahí hay una relación entre Chile y este reino feudal marroquí, este régimen marroquí. Pero otra cosa muy distinta es que un parlamentario que preside un poder del Estado, junto con senadores, viajen a una ciudad que está definida por el propio Chile, por el Estado de Chile, que es miembro de la Cuarta Comisión de Descolonización de Naciones Unidas, que define el Sáhara Occidental, donde está esa ciudad, de Dakhla ocupada, saharaui, define el Sáhara Occidental, esto lo hace Chile, no lo estoy diciendo yo, define como un territorio no autónomo, es decir, que no tiene autonomía ninguna, pendiente de descolonización. Es decir, el Estado chileno, independientemente del gobierno de turno, Claro. no le reconoce a la monarquía marroquí, a Marruecos, ¿no? Soberanía ninguna en el Sáhara Occidental. Y en las propias Naciones Unidas, por tanto, establecen que ahí hay una ocupación ilegal, porque Lógico. es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Entonces, la verdad es que los parlamentarios chilenos no deberían poner la institucionalidad de Chile al servicio de avalar una ocupación ilegal que viola el derecho a la autodeterminación y a la independencia de un pueblo como el saharaui. Y me tomé un buen rato y te agradezco, Harold, que podamos conversar de esto, porque por favor, los saharauis y los saharauis han sido amigos de Chile y de muchas de sus organizaciones políticas y sociales, porque además no hay que olvidar que son los únicos árabes, ¿no? Africanos, del África del Norte, sí, claro, ¿no? Que hablan español, además de su propia lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron colonia forzada de España. Correcto. Entonces, y ahora son colonia de un país que los ocupó ilegalmente por la fuerza, porque se arreglaron a la muerte de Franco por debajo de la mesa, ¿no? Y entonces, yo uno se pregunta, aquí voy a volver a los BRICS y todo, porque hay que decir también que cuando se ampliaron los BRICS fue invitado el presidente saharaui que habló ante los presidentas y presidentes, ¿no? También, o sea, ellos tienen un gobierno, tienen una sí, la República Árabe Saharaui Democrática, que preside el presidente Brahim Ghali, que es el secretario general además del Frente Polisario, que es el Frente de Liberación Nacional que agrupa el conjunto de la nación saharaui. ¿No? Esto no es un tema ideológico, derecha, centro, izquierda, como nosotros vemos la política. Étnica. Esto es un tema nacional de independencia. Bueno, pero la República Árabe Saharaui Democrática, primero es miembro de la Unión Africana, que es la estructura que agrupa el conjunto de las 50 y tantos países africanos. Primero, es miembro fundadora, por lo tanto es reconocida por todos los países. Y fíjate que Marruecos, que lo ocupa ilegalmente, que lo niega y que financia con todo pagado estos costosos viajes, casi las 1001 noches, a parlamentarios de todo el mundo y lamentablemente a parlamentarios chilenos que van un poco a las 1001 noches, creen que van allá, pero si no se cuestionan lo que hay detrás, lo hace para legitimar una ocupación y niega, ¿no? Que exista la República Árabe Saharaui Democrática. Pero en la Unión Africana se tiene que quedar calladito porque ellos entraron después a la Unión Africana, y cuando hay evento y encuentro de presidente, el rey de Marruecos, porque es una monarquía, ¿no? Se junta, se saca foto con todos los presidentes, incluyendo al presidente saharaui, Brahim Ghali. Pero eso no se lo cuentan al resto de los países que ellos pretenden que desconozcan o que rompan relaciones con... O sea, juegan al engaño, saharaui, juegan al engaño. Ahora, la República Saharaui es reconocida por más de 54 países, ¿no? Perdón, más de 84. 54 son los africanos, 53. Entre ellos tienen embajadas en México, hace más de 40 años tienen relaciones en México, y son repúblicas democráticas, pues, que tienen políticas de soberanía. En fin, en muchos países. Tengo una pregunta, pero ¿existe un parlamento dentro de Marruecos?
en esa monarquía feudal, ¿es una monarquía constitucional o una monarquía al estilo No, no es antes una del... monarquía constitucional, pero Ya, pues, y ahí se- debe haber un grupo parlamentario que dicen, oye, ¿qué pasa con el tema saharaui, o no? según lo que... Sí, pero mira, los partidos o las fuerzas políticas y sociales eh, ¿Mm? marroquíes que están en una posición así son perseguidos. O sea, yo te diría que eso es una fachada de pseudo Correcto. parlamento constitucional. La verdad, a todos los medios de comunicación, a propósito, aquí siempre el gobierno, el presidente Boric, te lo digo porque este tema, No, está muy en más bueno, de una está oportunidad, interesante. lo he conversado con el propio presidente, antes que fuera presidente de la República. Y Perfecto. el 2023 me lo encontré en el marco en Bruselas, en el marco de una reunión en que él asistía como presidente de una cumbre, ¿no? CELAC, Unión Europea. Nos encontramos ahí en el centro de Bruselas y tuvimos la oportunidad de conversar. En algún momento voy a contar esta conversación, porque todavía estamos esperando que nos reciba el presidente Boric, porque el presidente Boric, cuando era diputado, él suscribió muchas veces la solicitud junto a nosotros y nosotras y en el Parlamento, pidiéndole al gobierno chileno de turno que reconociera a la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Que estableciera relaciones diplomáticas y además sostenía que había que defender los derechos humanos que estaban siendo conculcados y reprimidos de la población saharaui. Y lo digo esto porque, como el presidente siempre dice, ¿no? Y sus ministras y ministros dicen que ellos, bueno, están por defender los derechos humanos y promoverlos en cualquier parte del mundo, independientemente de su color político, y por eso lo plantean, por ejemplo, muchas veces críticos con países latinoamericanos, pero nunca les he escuchado, nunca, ninguna palabra al presidente ni a ninguno de sus ministros respecto de la violación sistemática de los derechos humanos que se ejerce contra la población saharaui, que es denunciada por instituciones que no tienen nada izquierdista, como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, por citar algunos, ¿no? Lo más famoso. Entonces aquí hay una cosa rara, porque parece que hay como dos varas, un doble discurso. En un caso como este, será porque son pequeñitos, será porque los marroquíes, sus grandes aliados, son grandes socios y aliados de Chile, del gobierno del presidente Boric, como el gobierno del señor Pedro Sánchez Castejón de España y del señor Macron, que viene un poco para acá. ¿Será muy que amigo entonces, del presidente? Claro, por eso, ¿será entonces que tienen un doble discurso, una doble vara? O sea, que dicen que defienden los derechos humanos independientemente de cualquier consideración ideológica o política en cualquier parte del mundo, pero aquí se quedan callados porque no miran para allá, porque están mirando a sus aliados, no sé. Yo creo que hay que ser coherente en la vida en todo, con un país pequeño, con un país grande, con una fuerza pequeña, con una mediana o grande. Yo creo que en la política, incluso la de Estado, cuando te dicen otra cosa con guitarra, porque nunca hay que cambiar de guitarra primero. ¿No? Una cosa distinta es como uno toque la guitarra, pero cambiarse de guitarra no puede, porque la gente a uno, a los políticas y a los políticos, los vota o los elige, y también a los dirigentes sociales, sindicales, los elige por lo que representan, por lo que dicen que van a hacer, y también por cómo se han comportado en la vida, porque yo creo que a esta altura lo importante es poder decir lo mismo en público o en privado, ¿sí? Y vivir lo más cercano a cómo se dice que uno piensa. Y eso que parece tan simple y no es tan ideológico, súper complejo. Tiene que ver también con la vida misma. Entonces, bueno, me he extendido en este tema, pero detrás de este tema quería simbolizar problemas que tenemos en Chile, de cómo miramos las relaciones internacionales, los derechos de los pueblos a la autodeterminación. Yo, por ejemplo, soy partidario, evidentemente, de que se abriera un debate en este tema que estoy hablando, por supuesto, que se reconociera la República Saharaui. Sí, lógico. Por supuesto, yo estaría también porque si fuera más coherente, cuestión que valoro, por ejemplo, en el rechazo que ha tenido Chile, el gobierno chileno, pero porque la calle la tiene, porque la coordinadora por Palestina lo tiene, respecto de el genocidio que está perpetrando. No, eso es espantoso, eso es espantoso. Pero yo, por ejemplo, creo que, claro, yo creo que se debería ir más allá. Lógico. Pero, por ejemplo, creo que Chile debería abrir un debate y Chile debería estudiar seriamente e ingresar, proponer su ingreso a los BRICS. Ahí está el mundo, no solo el futuro,
Es el está futuro. Sí. la nueva, El nuevo orden mundial, ¿no? la nueva geometría económica, social, geopolítica, Sí. potencialmente para los países de renta media o en vías de desarrollo, ponle como quiera, o que requerimos recuperar nuestras riquezas naturales estratégicas y bienes comunes, ¿no? Para generar nuevos modelos de desarrollo que sean más integradores, más justos, ¿no? Socialmente más integrales para las y los trabajadores y los pueblos de nuestro país. Entonces yo creo que por ahí va, ¿para dónde va el mundo? Creo que más temprano que tarde va a haber una reestructuración incluso de las instituciones que están en crisis en las Naciones Unidas, porque lo que se está matando, por ejemplo, por parte de Israel, de Netanyahu, también con todos estos conflictos, o con bloquear a pueblos que tienen su legítimo derecho a la autodeterminación, como el pueblo saharaui, que hablábamos hace un rato atrás, a la independencia plena, ¿no? Lo que está ocurriendo finalmente, ¿no? Es que algo nuevo que tiene que nacer está siendo bloqueado por lo viejo. Y eso también atraviesa las instituciones de las Naciones Unidas, los organismos multilaterales, ¿no? Porque creo que esto tiene que ver, por ejemplo, también con la gran discusión que hemos tenido en las COP, ¿no? Los jefes de Estado y de Gobierno, las y los jefes de Estado y Gobierno. Solamente quiero atraer la atención en los famosos 10 puntos. Yo digo famosos porque me encantaría que fueran más profundizados, que propuso ahí el presidente Gustavo Petro de Colombia, sí, un verdadero, en mi opinión, líder progresista de Latinoamérica en términos de proyección, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ahí estamos. Le han pegado a Petro, te digo yo. ¿Cómo le han pegado? Sí, no, le han dado muy duro, pero él tiene una gran, más reflexión, además de los temas internos, por supuesto, que me parece muy válida respecto de la crisis del calentamiento global y de cómo es necesario que la planificación democrática mundial, entre otras, y la movilización del mundo, ¿no? Y de los pueblos, permita que enfrentemos un tema bien de fondo que tiene que ver con la viabilidad misma de la reproducción de la vida en el planeta Tierra. En fin, creo que por ahí van las cosas. No te quiero quitar más tiempo, sé que estás muy ocupado, Esteban. Me gustaría dejarte invitado así en vivo y en directo para que por lo menos una vez al mes estés con nosotros, hagamos un análisis, un barniz de cómo sigue el tema de la República Saharaui, cómo está el tema podríamos hablar un día de Rusia, podríamos hablar un día de China. ¿Qué es Rusia hoy día? Rusia no es la Unión Soviética. Rusia tiene otro tipo de gobierno, es totalmente distinto. El gigante asiático, China. ¿Es China la nueva potencia mundial? ¿Ya es? Y así una infinidad. ¿Qué pasa con esto? Con el África, con la Unión Africana, con países emergentes como Argelia, Sudáfrica. Maravilloso. ¿Qué pasa con América Latina y el Caribe? Mira, Harold, solamente quería aprovechar encantado, y solamente a dar un título para que veas que todas estas cosas están vinculadas. Algunas más menos, pero siempre están vinculadas. Mira, el 4 de noviembre pasado, del año pasado ya, que no hace mucho tiempo, conmemoramos aquí en Santiago de Chile con la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina, fíjate, y la Embajada de Argelia en Chile, 70 años del inicio de la Revolución Argelina, que significó una gran lucha del pueblo argelino contra el colonialismo francés. Tú tuviste a la embajadora Faiza, a quien aprovechamos entonces de enviarle a través de tu programa un gran saludo, pero se conmemoró los 70 años. Y en ese contexto, y por qué te ruego me des un minuto, en ese contexto la propia embajada y la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina, ¿no?, rindió homenaje a personalidades relevantes que en Chile, ¿no?, constituyeron, ¿no?, en 1956, fíjate, ¿no?, un comité de solidaridad con la lucha del pueblo argelino por su independencia, el Comité Chileno por la Autodeterminación de Argelia. Y uno de los fundadores, además, ahí habían parlamentarios chilenos, de origen chileno, pero de origen árabe o sirio, ¿no?, palestino, claro, también palestino. Lo presidía el diputado
eh, Salum, también estuvo su hermano Eduardo Salum, que después fue, que era más joven, sí, que fue embajador del presidente Allende en Argelia, el primer embajador del presidente Allende en Argelia, hasta el golpe. Ya. Pero bueno, hubo imagínate, el 56, y uno de los fundadores, y recibió un galvano, un reconocimiento muy especial por parte del gobierno argelino, de la embajada, de la asociación, fue Clotario Blest Rifo, Mira, fundador de la ANEF, ¿no? Y gran también dirigente de la Central Única de Trabajadores y Trabajadoras de Chile en ese entonces. claro que sí. Incluso, y quien recibió el nombre de este reconocimiento, este homenaje que le rendía Argelia en el marco de su 70 aniversario, este homenaje para Clotario Blest, que fue honorado, reivindicado, fue mi amigo José Pérez de Belli, presidente de la ANEF, que estuvo presente. Entonces, quería mencionar esto porque todas estas historias, estábamos hablando, por ejemplo, ¿no? Sí. De los BRICS. Ahora Argelia es uno de los estados invitados, asociados. Hay esta historia en las luchas por la autodeterminación, como el tema de los saharauis yo mencionaba. Sí. Hay un cambio, ¿no? Entre un mundo unipolar a un mundo multipolar, y la crisis del sistema de las instituciones de Naciones Unidas, como las que estamos viviendo y viendo, ¿no? Y tú me planteas temas como China, Rusia, qué pasa con América Latina. Todo está vinculado también a las luchas por la democratización, por los cambios que han tenido también nuestros pueblos, claro, y por eso quise mencionar en este caso y rendir homenaje, asociarme e informar lo que ahí había ocurrido, que fue el homenaje al fundador de la ANEF, Clotario Blest. Sí, maravilloso. Oye, y si alguna vez te toca ir en terreno, grábate una notita y la dejamos para la radio. Hay que aprovechar esa instancia. Encantado. Ya, pues, esperamos el próximo mes entonces, querido Esteban. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Que nos juntemos, pues. ¿Ya? Un gran abrazo y feliz año nuevamente 2025 para todas y todos. Gracias a usted, compañero. Bueno, y con todos ustedes, por supuesto, esto fue Agitando la Entrevista. Estuvimos acá con Esteban Silva Cuadra, quien es, por supuesto, de la organización Chile Mejor Sin TLC. Un gran barrido por la política internacional. Muchas gracias, Esteban, por estar con nosotros. Sigue en la sintonía de ANEF Radio. Que esté muy bien.